¿Y si te dijera que la última cena, esa imagen que conoces desde la infancia, no es lo que crees que es? Baruch Spinoza, el filósofo más peligroso de la historia, fue excomulgado por revelar verdades que sacudieron los cimientos del cristianismo. Y sobre la última cena, él tenía algo devastador que decir. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo uno de los momentos más sagrados de la humanidad puede ser simplemente un ritual humano disfrazado de divinidad. Esto va a cambiar tu forma de ver la religión para siempre. Ámsterdam, 1656. Un joven de apenas 23 años camina por las calles empedradas mientras las campanas de la sinagoga portuguesa suenan por última vez para él. Su nombre es Baruch Spinoza y acaba de convertirse en el excomulgado más famoso de la historia judía. Pero ¿qué había hecho este joven para merecer el castigo más severo que su comunidad podía imponer? ¿Qué ideas tan peligrosas albergaba su mente que los rabinos consideraron necesario borrarlo, literalmente, de la existencia social? El documento de excomunión que se leyó contra Spinoza ese día fue el más violento y definitivo jamás pronunciado en la historia del judaísmo. Las palabras resonaron como dagas. Por decreto de los ángeles y juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza, con la maldición con que Eliseo maldijo a los muchachos y con todas las maldiciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese. Chiti, ¿pero qué había descubierto Spinoza que resultaba tan amenazante? La respuesta nos lleva directamente al corazón de nuestra historia. Había comenzado a aplicar la razón pura, fría y matemática a los textos más sagrados de la humanidad. Y cuando dirigió esa lupa implacable hacia eventos como la Última Cena, lo que encontró no fue la mano de Dios, sino las huellas muy humanas de rituales, símbolos y necesidades psicológicas profundamente arraigadas en nuestra naturaleza. Para entender la magnitud de lo que Spinoza estaba proponiendo, debemos transportarnos a su época. El siglo XVII era un mundo donde cuestionar la literalidad de las escrituras no era solo herejía, era un ataque directo al orden social establecido. La Iglesia no era simplemente una institución religiosa, era el pilar fundamental sobre el cual se sostenía toda la estructura política y social europea. Cuando Spinoza sugirió que los milagros no eran intervenciones divinas, sino eventos naturales mal entendidos, no solo estaba haciendo filosofía, estaba desmantelando siglos de poder institucionalizado. Pero ¿cómo llegó un joven judío de Ámsterdam a desarrollar ideas tan revolucionarias? Spinoza había crecido en el seno de una comunidad sefardí próspera, descendiente de judíos que habían huido de la Inquisición española. Desde pequeño había mostrado una mente extraordinaria, dominando no solo el hebreo y el arameo tradicionales, sino también el latín, el holandés, el español y el portugués. Tenía acceso tanto a los textos sagrados judíos como a los trabajos de los filósofos cristianos y los nuevos científicos como Galileo y Descartes. Fue esta combinación única la que le permitió hacer algo que nadie había hecho antes: aplicar el método científico emergente al análisis de los textos religiosos. ¿Qué pasaría, se preguntó Spinoza, si tratáramos la Biblia no como la palabra literal de Dios, sino como un documento histórico creado por seres humanos en contextos específicos? ¿Qué descubriríamos si analizáramos sus contradicciones, sus anacronismos, sus diferentes estilos de escritura? El resultado fue explosivo. Spinoza comenzó a ver patrones que habían permanecido ocultos durante milenios. Los textos bíblicos no eran una revelación monolítica bajada del cielo, sino una colección de escritos humanos, creados en diferentes épocas, por diferentes autores, con diferentes agendas políticas y religiosas. Y cuando aplicó esta lente crítica a eventos específicos como la Última Cena,
Lo que emergió fue una imagen completamente diferente de lo que había sido enseñado durante siglos. Pero ¿qué vio exactamente Spinoza cuando analizó la Última Cena? Para él, el evento no era la institución misteriosa de un sacramento divino, sino algo mucho más humano y, paradójicamente, más poderoso. El último acto consciente de un líder carismático que sabía que iba a morir y que necesitaba crear un ritual lo suficientemente poderoso como para mantener unido a su movimiento después de su muerte. Piénsalo por un momento. ¿No es esto lo que hacen todos los líderes efectivos cuando se enfrentan a su mortalidad? Crean rituales, símbolos, tradiciones que puedan sobrevivir a su presencia física. ¿No es más impresionante que un hombre mortal, consciente de su destino, haya logrado crear un momento tan poderoso que ha perdurado por 2000 años? Que imaginar que un Dios omnipotente simplemente decretó que así debía ser. Para Spinoza, esta interpretación no disminuía la grandeza de la Última Cena, la magnificaba, porque revelaba algo extraordinario sobre la capacidad humana para crear significado, para transformar actos simples en símbolos eternos, para tocar lo divino no a través de la magia, sino a través de la profundidad de nuestra humanidad compartida. Pero analicemos más detalladamente lo que Spinoza vio cuando diseccionó este evento. Jerusalén, aproximadamente el año 30 de nuestra era. Un hombre llamado Jesús ha estado predicando por las colinas de Galilea durante unos 3 años. Ha reunido a su alrededor un grupo de seguidores, 12 de los cuales forman su círculo íntimo. Ahora, mientras las tensiones políticas y religiosas llegan a su punto de ebullición, él sabe que su tiempo se agota. Las autoridades romanas y los líderes religiosos judíos lo ven como una amenaza. La crucifixión lo espera. ¿Qué haría cualquier líder inteligente en esa situación? ¿Simplemente desaparecer y esperar que su mensaje sobreviva por casualidad? No. Un verdadero líder prepararía a sus seguidores, crearía algo memorable, algo que pudieran repetir y que mantuviera vivo su recuerdo y sus enseñanzas. Y eso es exactamente lo que Spinoza vio en la Última Cena. No un milagro divino, sino el acto final y más brillante de un maestro de la psicología humana. Considera los elementos que Jesús eligió para su ritual final. El pan, alimento básico y universal, símbolo de sustento y supervivencia. El vino, que altera la conciencia y ha sido usado en rituales sagrados desde tiempos inmemoriales. El acto de compartir la comida, que en todas las culturas humanas crea vínculos de hermandad y familia. ¿Fueron estas elecciones casuales o fueron calculadas para crear el máximo impacto psicológico y simbólico? Spinoza no veía coincidencias aquí, veía la mente de un genio religioso trabajando. Jesús sabía que sus seguidores necesitarían algo tangible, algo que pudieran tocar, saborear, repetir, algo que los conectara físicamente con su recuerdo cada vez que se reunieran. ¿Y qué mejor que transformar el acto más básico de supervivencia humana en un acto de comunión espiritual? Pero hay más. Spinoza notó que el timing del evento no fue casual. Se realizó durante la Pascua judía, la celebración más importante del calendario hebreo, que conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto. ¿Coincidencia? Imposible. Jesús estaba conscientemente conectando su sacrificio venidero con la narrativa de liberación más poderosa de su cultura. Estaba diciendo sin palabras que su muerte sería como la de los corderos pascuales. Un sacrificio que traería libertad. ¿Pero era esto realmente una revelación divina o era el trabajo de una mente humana extraordinariamente sofisticada en la comprensión de símbolos, rituales y psicología de masas? Para Spinoza, la respuesta era obvia. Y lejos de disminuir la grandeza del momento, esta interpretación lo hacía aún más impresionante.
porque mostraba a un ser humano operando al más alto nivel de comprensión sobre cómo funcionan realmente las mentes y los corazones humanos. Analicemos también la dramática revelación de la traición. Uno de ustedes me traicionará, dice Jesús según los evangelios. ¿Era esta una profecía sobrenatural? ¿O era el reconocimiento astuto de alguien que entendía que cuando las presiones políticas se intensifican, siempre hay alguien dispuesto a cambiar de bando para salvar su pellejo? ¿No es más probable que Jesús, observando las tensiones dentro de su grupo y conociendo el carácter de sus seguidores, simplemente hubiera llegado a la conclusión lógica de que la traición era inevitable? Y el efecto de esta revelación fue exactamente el calculado. Cada discípulo comenzó a cuestionarse: ¿seré yo? Esta pregunta los obligó a cada uno a confrontar su propia lealtad, a reafirmar su compromiso, a sentir la carga emocional de lo que estaba por venir. No fue una profecía, fue una brillante maniobra psicológica para intensificar la experiencia y garantizar que nadie olvidaría esa noche. Spinoza también analizó las palabras específicas atribuidas a Jesús durante la cena. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Para la interpretación tradicional, estas son palabras de transformación mística, donde el pan y el vino literalmente se convierten en carne y sangre divinas. Pero para Spinoza, estas eran las palabras de alguien que entendía profundamente el poder de la metáfora y el simbolismo. ¿Qué estaba realmente diciendo Jesús con estas palabras? Estaba creando una conexión visceral, íntima, entre su persona física y los elementos más básicos de supervivencia humana. Estaba diciendo: cada vez que coman, recuérdenme; cada vez que beban, piensen en mi sacrificio. Conviértanme en parte literal de su sustento diario. ¿No es esto exactamente lo que haría alguien que quisiera garantizar que su memoria y sus enseñanzas permanecieran vivas para siempre? Y funcionó. Durante 2000 años, millones de personas han repetido exactamente este ritual. Han pronunciado exactamente estas palabras, han revivido exactamente esta experiencia. ¿Es eso evidencia de intervención divina o es testimonio del genio psicológico de alguien que entendía mejor que nadie cómo crear tradiciones duraderas? Para Spinoza, la respuesta era clara, y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Hace esta interpretación que la última cena sea menos sagrada? ¿La hace menos poderosa? ¿La hace menos transformadora? Spinoza argumentaría que no. De hecho, argumentaría lo contrario. Porque si la última cena fue el producto del genio humano en lugar de decreto divino, eso significa que nosotros, simples mortales, tenemos la capacidad de crear lo sagrado. Significa que no tenemos que esperar milagros del cielo. Podemos crear nuestros propios milagros aquí en la tierra. Significa que cada acto de amor, cada sacrificio genuino, cada momento de conexión auténtica entre seres humanos, tiene el potencial de tocar lo divino. Esta era la visión revolucionaria de Spinoza. Dios no está separado de la naturaleza, observando desde arriba e interviniendo ocasionalmente. Deus sive natura, decía él. Dios o la naturaleza son la misma cosa. Lo divino no está fuera del mundo natural, es el mundo natural. Y si eso es cierto, entonces cada expresión auténtica de la naturaleza humana, incluyendo nuestra capacidad para crear rituales significativos y tradiciones duraderas, es una expresión de lo divino. Pero ¿cómo llegó Spinoza a estas conclusiones tan radicales? Su método era únicamente riguroso. Tomó los evangelios y los analizó como cualquier otro documento histórico. Notó las inconsistencias entre las diferentes versiones. Marcos, el evangelio más temprano, escrito aproximadamente 40 años después de los eventos supuestos, presenta una versión relativamente simple de la última cena. Mateo y Lucas, escritos años después, añaden detalles y elaboraciones. Juan, el más tardío,
presenta una versión completamente diferente, donde no se menciona la institución de la Eucaristía en absoluto. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza histórica del evento? Para Spinoza, era evidencia clara de que las historias habían evolucionado con el tiempo, siendo embellecidas y reinterpretadas por diferentes comunidades cristianas según sus necesidades teológicas específicas. No estaban reportando un evento histórico con precisión periodística. Estaban creando y recreando una narrativa sagrada que servía a sus propósitos comunitarios y espirituales. Y esto es exactamente lo que esperaríamos si la Última Cena fuera originalmente un ritual humano, que después fue divinizado por las generaciones posteriores. Un evento histórico real, pero simple, que gradualmente acumuló capas de significado teológico hasta convertirse en el sacramento central del cristianismo. Spinoza también analizó el contexto cultural más amplio. Los rituales de comida sagrada no eran únicos al cristianismo. Las culturas de todo el mundo, desde tiempos inmemoriales, habían usado el acto de compartir alimentos como forma de crear vínculos espirituales y comunitarios. Los antiguos griegos tenían sus banquetes rituales. Los romanos tenían sus cenas sagradas. Los judíos tenían múltiples ceremonias que involucraban pan y vino. Era realmente sorprendente que un maestro religioso judío del siglo I hubiera utilizado estos elementos culturales familiares para crear su propio ritual. Para Spinoza, esto no era evidencia de que Jesús hubiera copiado de otras tradiciones, sino evidencia de que tenía una comprensión profunda de la psicología humana universal. Sabía qué elementos resonarían con las personas de su cultura y su tiempo. Sabía cómo tomar símbolos familiares y darles nuevo significado. Sabía cómo crear un puente entre lo conocido y lo nuevo. ¿Y no es esto exactamente lo que hacen todos los grandes líderes religiosos y espirituales? No inventan completamente nuevos símbolos de la nada. Toman los elementos que ya tienen resonancia en la cultura y los recombinan de formas nuevas y poderosas. Buda hizo esto con las tradiciones hinduistas de su tiempo. Mahoma hizo esto con las tradiciones judías y cristianas de Arabia. Y según Spinoza, Jesús hizo exactamente lo mismo con las tradiciones judaicas de Palestina. Pero aquí llegamos a la pregunta que realmente incomodaba a las autoridades religiosas del tiempo de Spinoza. ¿Qué implicaciones tiene esta interpretación para la fe cristiana? Si la Última Cena fue un ritual humano en lugar de una institución divina, ¿qué significa eso para la doctrina de la transubstanciación? ¿Qué significa para la autoridad de la Iglesia? ¿Qué significa para la salvación misma? Spinoza no evadía estas preguntas difíciles, de hecho, las enfrentaba directamente. Su respuesta era tanto simple como radical. Separemos lo que es históricamente verdadero de lo que es espiritualmente útil. Un ritual no necesita ser literalmente milagroso para ser profundamente transformador. Una tradición no necesita haber sido instituida por Dios para ser sagrada. Una práctica no necesita ser sobrenatural para tocar lo más profundo del corazón humano. Pero ¿no estaba Spinoza socavando la fe misma con este enfoque? Sus críticos ciertamente pensaban que sí. Los libros de Spinoza fueron prohibidos, quemados, censurados. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y herejía. ¿Pero era Spinoza realmente un ateo? La respuesta es complicada. Spinoza no negaba a Dios. Lo que negaba era una concepción particular de Dios, un Dios antropomórfico que interviene caprichosamente en los asuntos humanos, que hace milagros para algunas personas pero no para otras, que demanda adoración y castiga a quienes no creen en él. Para Spinoza, este tipo de Dios era una proyección humana, una creación de nuestros propios miedos y deseos. En su lugar, Spinoza proponía una visión de Deus sive natura, Dios como la totalidad de la existencia,
la fuerza creativa que se manifiesta en cada átomo, cada estrella, cada pensamiento, cada emoción. Bajo esta visión, la última cena no necesitaba ser un milagro para ser sagrada. Era sagrada precisamente porque era una expresión auténtica de la naturaleza humana más elevada, nuestra capacidad para crear significado, para formar comunidades, para transformar lo ordinario en extraordinario a través del poder del amor y el sacrificio. ¿Y no es esta quizás una visión más profunda de lo divino que la tradicional? ¿No es más asombroso pensar que lo sagrado surge naturalmente de nuestra propia humanidad, que imaginar que necesita ser impuesto desde arriba por un Deus ex machina? ¿No es más inspirador creer que cada uno de nosotros tiene el potencial de crear momentos de trascendencia, que esperar pasivamente que alguien más los cree para nosotros? Esta era la visión que hacía tan peligroso a Spinoza para las autoridades de su tiempo, porque si tenía razón, entonces el poder de crear lo sagrado no residía exclusivamente en las instituciones religiosas establecidas, residía en cada ser humano. Cada persona tenía acceso directo a lo divino, no a través de intermediarios o sacramentos, sino a través de la expresión más plena de su propia naturaleza. Pero ¿cómo aplicamos estas ideas de Spinoza específicamente a nuestra comprensión de la última cena? Comencemos por reconocer lo que probablemente sí sucedió históricamente. Un maestro religioso carismático, consciente de que su vida estaba en peligro, reunió a sus seguidores más cercanos para una cena final. Durante esa cena, utilizó los elementos disponibles, pan y vino, para crear un ritual memorable que conectara su sacrificio venidero con la supervivencia y continuación de su movimiento. Las palabras que pronunció fueron cuidadosamente elegidas para crear el máximo impacto emocional y simbólico. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. No estaba realizando un milagro, estaba creando una tradición. No estaba transformando literalmente pan en carne, estaba transformando un acto ordinario en un símbolo extraordinario. Y la genialidad de lo que hizo se demuestra por su durabilidad. 2000 años después, millones de personas alrededor del mundo continúan repitiendo exactamente este ritual. Continúan pronunciando exactamente estas palabras. Continúan encontrando en este acto, simple pero profundo, una conexión con algo más grande que ellos mismos. ¿Es esto evidencia de intervención sobrenatural? ¿O es evidencia de algo aún más maravilloso? La capacidad humana para crear tradiciones que trascienden el tiempo, el espacio y las diferencias culturales. Para Spinoza, era claramente lo segundo. Y lejos de ser una interpretación reductiva, era una interpretación que revelaba la verdadera grandeza de lo que había ocurrido en esa habitación en Jerusalén hace 2 milenios. Porque lo que Jesús logró esa noche no fue suspender las leyes naturales. Lo que logró fue demostrar el potencial más elevado de esas mismas leyes naturales cuando son expresadas a través de un ser humano que comprende profundamente la psicología, la sociología y la espiritualidad de su especie. ¿Y qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Nos dice que no somos meramente espectadores pasivos del drama divino, esperando que milagros caigan del cielo. Somos participantes activos en la creación de lo sagrado. Cada vez que nos reunimos con intención genuina, cada vez que compartimos no solo comida, sino nuestros corazones y nuestras vulnerabilidades, cada vez que transformamos un momento ordinario en una oportunidad de conexión profunda, estamos haciendo exactamente lo que Jesús hizo en la última cena. Estamos siendo humanos en el sentido más completo de la palabra. Y para Spinoza, ser plenamente humano es ser divino, porque humanidad y divinidad no son categorías opuestas. Son diferentes maneras de describir la misma realidad fundamental, la expresión creativa de la naturaleza en sus formas más complejas y conscientes.
Esta comprensión transforma nuestra relación no solo con la última cena, sino con todos los rituales sagrados de todas las tradiciones. Ya no necesitamos creer en explicaciones sobrenaturales para encontrar profundo significado en estas prácticas. Podemos apreciar su genialidad psicológica, su sofisticación social, su poder transformador, sin necesidad de suspender nuestra comprensión de cómo funciona realmente el mundo. ¿Y esto hace que estos rituales sean menos poderosos? La experiencia sugiere exactamente lo contrario, porque cuando entendemos cómo y por qué funcionan estos rituales, podemos participar en ellos más conscientemente, más intencionalmente, más completamente. Podemos crear nuestros propios rituales, adaptados a nuestras propias necesidades y contextos, usando los mismos principios psicológicos y espirituales que han hecho efectivas a las tradiciones antiguas. Spinoza no estaba destruyendo la religión, la estaba purificando, la estaba liberando de supersticiones innecesarias para revelar su verdadero núcleo, la capacidad humana para crear significado, comunidad y transformación personal. La religión verdadera, según Spinoza, no dependía de milagros o intervenciones sobrenaturales. Dependía de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza más elevada, para expresar amor, compasión, justicia y sabiduría en nuestras relaciones con otros y con el mundo natural. ¿Y no es esto exactamente lo que vemos en la Última Cena, incluso bajo la interpretación naturalista de Spinoza? Un acto de amor supremo, un hombre dispuesto a morir por sus convicciones. Un acto de sabiduría profunda, la creación de un ritual que mantendría vivas sus enseñanzas mucho después de su muerte física. Un acto de compasión infinita, la preparación cuidadosa de sus seguidores para que pudieran continuar su trabajo sin él. Estas cualidades no necesitan explicaciones sobrenaturales. Son expresiones de la naturaleza humana en su forma más elevada. Y según Spinoza, cuando la naturaleza humana se expresa en su forma más elevada, está expresando automáticamente lo divino, porque lo humano y lo divino no son realidades separadas, sino aspectos diferentes de la misma realidad fundamental. Esta visión tiene implicaciones profundas para cómo vivimos nuestras propias vidas. Si lo divino se expresa a través de lo humano, entonces cada acto de genuina compasión, cada momento de auténtica conexión, cada sacrificio hecho por amor, es una participación en lo sagrado. No necesitamos esperar intervenciones desde arriba. Podemos crear milagros aquí abajo a través de la expresión plena de nuestra humanidad. ¿Y no es esto finalmente un mensaje más esperanzador que la doctrina tradicional? En lugar de seres caídos que necesitan salvación externa, somos expresiones de la creatividad divina con el potencial inherente para crear belleza, significado y transformación en el mundo. En lugar de espectadores pasivos del drama cósmico, somos co-creadores activos de la realidad sagrada. La Última Cena, bajo esta interpretación, se convierte no en un evento único e irrepetible, realizado por un ser sobrenatural, sino en un modelo y una inspiración para lo que cada uno de nosotros puede lograr cuando operamos desde nuestro potencial más elevado. Cada cena compartida con amor genuino, cada ritual creado con intención consciente, cada tradición establecida para el bienestar de las generaciones futuras, es una repetición y una extensión de lo que sucedió en esa habitación en Jerusalén hace 2000 años. Spinoza nos invita a ver que lo milagroso no está en la suspensión de las leyes naturales, sino en la expresión más completa de esas mismas leyes. Lo divino no está en lo que contradice la naturaleza, sino en lo que la realiza perfectamente. Y lo sagrado no está en lo que nos separa de nuestra humanidad, sino en lo que nos conecta más profundamente con ella. Esta es la verdad
que Spinoza desenterró de la Última Cena. No que fuera menos de lo que creíamos, sino que era algo completamente diferente y en muchos sentidos mucho más extraordinario. Un testimonio no del poder de Dios para intervenir en la historia, sino del poder de la historia para expresar lo divino a través de la acción humana consciente y amorosa. Y quizás esa es la lección más importante que podemos extraer de la interpretación espinosista de la Última Cena, que cada uno de nosotros, en cada momento de nuestra vida, tenemos la oportunidad de participar en la creación de lo sagrado. No necesitamos poderes sobrenaturales, necesitamos solo la voluntad de expresar nuestra naturaleza más elevada en servicio del amor, la verdad y la compasión. La Última Cena continúa sucediendo, no solo en iglesias y catedrales, sino cada vez que nos reunimos con intención genuina de crear conexión, significado y transformación. Y en cada una de esas ocasiones estamos haciendo exactamente lo que Jesús hizo, usando nuestra humanidad plena para tocar lo divino y crear algo que perdure más allá de nuestras vidas individuales. ¿No es esto al final más milagroso que cualquier intervención sobrenatural? ¿No es más inspirador saber que el poder de crear lo sagrado reside dentro de nosotros, esperando ser expresado a través de nuestras acciones más amorosas y conscientes? Spinoza pensaba que sí, y su interpretación de la Última Cena como un rito humano, no divino, no era una reducción de lo sagrado, sino una revelación de dónde reside realmente el poder de transformar el mundo, en el corazón de nuestra propia humanidad plenamente realizada. Entonces, la Última Cena fue un rito humano, no divino. Spinoza nos mostró que esta pregunta en sí misma ya revela nuestro miedo a la verdad. Porque si fue humano, eso la hace menos importante, menos transformadora, menos sagrada. Tal vez el verdadero milagro no sea que un Dios haya cenado con mortales, sino que mortales hayan creado un momento tan poderoso que resuena a través de milenios. Jesús, esa noche, no necesitaba ser divino para ser extraordinario. Necesitaba solo ser profundamente humano. Y tal vez eso es lo que más nos asusta, que nosotros, simples humanos, tenemos el poder de crear lo sagrado, que no necesitamos esperar milagros cuando podemos ser el milagro. Spinoza fue excomulgado por revelar que Dios no está por encima de la naturaleza. Dios es la naturaleza. Y si eso es verdad, entonces cada acto humano genuino, cada momento de conexión real, cada ritual de amor y despedida, es divino. La Última Cena continúa sucediendo. Cada vez que nos reunimos, compartimos y creamos recuerdos que trascienden nuestra mortalidad. Y eso es más milagroso que cualquier intervención sobrenatural. La verdad libera. Y la verdad de Spinoza es que lo divino siempre estuvo en nosotros. El método devastador de Spinoza, cómo destrozó los dogmas religiosos con matemáticas. ¿Sabías que el método que Spinoza usó para analizar la Última Cena era el mismo que usaba para resolver problemas de geometría? Este genio holandés no se conformó con simples opiniones o interpretaciones tradicionales. No, él desarrolló una metodología tan precisa, tan implacable, que cuando la aplicó a los textos sagrados, literalmente desmanteló siglos de dogma religioso, y lo que descubrió sobre la Última Cena va a sacudir todo lo que creías saber sobre este evento. Pero antes de continuar, me gustaría saber, ¿desde qué país me estás viendo y a qué hora del día? Escríbelo en los comentarios, me encanta conocer a mi audiencia internacional. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like al video. Eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan conocer estas verdades que han sido ocultadas durante siglos. Ámsterdam, mediados del siglo XVII. En una pequeña habitación llena de libros y manuscritos, Baruch Spinoza trabajaba en silencio,
desarrollando lo que sería conocido como el método más revolucionario jamás aplicado al análisis religioso. ¿Pero qué tenía de especial este método? ¿Por qué resultó tan amenazante que llevó a que sus libros fueran quemados en las plazas públicas de toda Europa? La genialidad del método espinosista radicaba en su simplicidad brutal: tratar los textos sagrados exactamente como cualquier otro documento histórico, sin privilegios especiales, sin excepciones, sin la protección de la fe que los hacía inmunes al análisis crítico. Para Spinoza, si un texto afirmaba ser histórico, entonces debía someterse a las mismas reglas de evidencia, coherencia y lógica que cualquier otro documento histórico. ¿Te imaginas el escándalo que esto causó? Durante más de 1000 años, los textos bíblicos habían sido tratados como intocables, como revelaciones divinas que no podían ser cuestionadas sino solo interpretadas según las doctrinas establecidas por las autoridades religiosas. Y llegó este joven judío con su mente matemática y dijo: no, si estos textos hablan de eventos históricos, entonces vamos a analizarlos históricamente. Si hablan de personas reales, entonces vamos a estudiarlos como estudiaríamos a cualquier otra figura histórica. El primer paso del método espinosista era el análisis lingüístico. Spinoza dominaba el hebreo, el arameo, el griego y el latín, las lenguas originales en las que fueron escritos los textos bíblicos. Pero no se conformó con las traducciones tradicionales. Él volvió a los manuscritos originales y comenzó a notar cosas que habían pasado desapercibidas durante siglos. ¿Sabías que la Biblia contiene múltiples estilos de escritura que claramente indican diferentes autores? Que hay anacronismos históricos que demuestran que ciertos textos fueron escritos siglos después de los eventos que supuestamente describen. Que hay contradicciones internas que son imposibles de reconciliar si asumimos que todo el texto fue inspirado por la misma fuente divina. Spinoza documentó todo esto meticulosamente. Su tratado teológico-político está lleno de ejemplos específicos, referencias textuales precisas, análisis comparativos entre diferentes versiones de los mismos eventos. No era teología especulativa, era investigación empírica aplicada a material religioso, y cuando aplicó este mismo rigor al análisis de la Última Cena, los resultados fueron explosivos. Comencemos con algo básico. ¿Cuándo fueron escritos realmente los evangelios que describen la Última Cena? La respuesta tradicional de la Iglesia era que fueron escritos por testigos directos o sus colaboradores inmediatos, poco después de los eventos descritos. Pero el análisis lingüístico e histórico de Spinoza revelaba una realidad completamente diferente. El Evangelio de Marcos, generalmente considerado el más antiguo, fue escrito aproximadamente entre los años 65 y 70 de nuestra era. Eso significa que fue compuesto al menos 35-40 años después de los eventos supuestos. ¿Te imaginas tratar de recordar con precisión total eventos que ocurrieron hace 4 décadas, especialmente si no fuiste testigo directo? Y eso es solo el comienzo. Mateo y Lucas, que contienen las descripciones más detalladas de la Última Cena, fueron escritos aún más tarde, probablemente entre los años 80-90. Eso significa que fueron compuestos por lo menos 50-60 años después de los eventos supuestos, por personas que definitivamente no fueron testigos oculares. El Evangelio de Juan, escrito aún más tarde, presenta una versión completamente diferente de la noche final de Jesús, una donde la institución de la Eucaristía ni siquiera se menciona. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza histórica de las narraciones de la Última Cena? Para Spinoza, era evidencia clara de que estas no eran reportes periodísticos de eventos históricos, sino narraciones teológicas desarrolladas por diferentes comunidades cristianas décadas después de los hechos supuestos. Cada comunidad
había adaptado la historia según sus propias necesidades doctrinales y litúrgicas. Pero Spinoza fue más allá del análisis temporal. Aplicó lo que podríamos llamar análisis comparativo cultural. Estudió rituales similares en otras tradiciones religiosas de la época y descubrió patrones fascinantes. ¿Sabías que los banquetes sagrados eran extremadamente comunes en el mundo mediterráneo del siglo I? Los cultos de Mitra, de Dioniso, de Isis, todos tenían ceremonias donde los iniciados comían y bebían elementos que supuestamente los conectaban con sus deidades. Era coincidencia que el cristianismo desarrollara un ritual prácticamente idéntico. ¿O era evidencia de que las comunidades cristianas primitivas habían adoptado y adaptado formas rituales que ya eran familiares y significativas para las personas de su tiempo y cultura? Para Spinoza, la respuesta era obvia. Pero ¿qué hay del contenido específico de las palabras atribuidas a Jesús? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Spinoza aplicó aquí lo que podríamos llamar análisis semiótico avant la lettre. Analizó no solo el significado literal de estas palabras, sino su función simbólica y psicológica dentro del contexto cultural específico en el que fueron supuestamente pronunciadas. En la cultura judaica del siglo I, el concepto de cuerpo no era simplemente físico, era integral. Abarcaba la totalidad de la persona, física, emocional, espiritual. Cuando alguien decía, esto es mi cuerpo, no estaba necesariamente hablando de transformación literal de sustancias. Estaba hablando de representación total, de presencia completa. Similarmente, sangre, en el contexto judaico, no era simplemente un fluido corporal, era el símbolo de la vida misma, del pacto, de la conexión más íntima posible entre personas. Decir esta es mi sangre era establecer un vínculo de familia, de compromiso inquebrantable, de unión que trasciende la muerte. ¿Estaba Jesús realizando magia sobrenatural con estas palabras? ¿O estaba usando el lenguaje simbólico más poderoso disponible en su cultura para crear la conexión emocional y espiritual más profunda posible con sus seguidores? Para Spinoza, aplicando su método de análisis naturalista, la segunda interpretación era infinitamente más probable y paradójicamente más poderosa. Y aquí viene la parte verdaderamente revolucionaria del método espinosista. Él no se detenía en el análisis descriptivo. Preguntaba, ¿cuál es la función de estas narrativas? ¿A qué necesidades humanas responden? ¿Por qué han perdurado cuando otras historias similares han desaparecido? La respuesta que encontró era fascinante. Las narrativas de la Última Cena cumplían múltiples funciones psicológicas y sociales críticas para las comunidades cristianas primitivas. Primera función, creación de identidad grupal. Al repetir el ritual, los cristianos se diferenciaban de judíos, paganos y otros grupos religiosos. Segunda función, conexión emocional con el líder ausente. El ritual mantenía viva la presencia psicológica de Jesús décadas después de su muerte. Tercera función, preparación para el sacrificio. Si Jesús había estado dispuesto a morir por sus convicciones, sus seguidores también debían estar preparados para el martirio. ¿Te das cuenta de lo sofisticado que es esto? No estamos hablando de superstición primitiva, estamos hablando de psicología social aplicada con genialidad. Estamos hablando de comprensión profunda sobre cómo funcionan los grupos humanos, cómo se crean tradiciones duraderas, cómo se mantiene cohesión social a través del tiempo y el espacio. Pero Spinoza dio un paso más. Aplicó lo que podríamos llamar análisis político a las narrativas de la Última Cena. ¿Quién se beneficiaba de que estos relatos fueran aceptados como literalmente verdaderos? ¿Qué intereses institucionales se servían mediante la doctrina de la transubstanciación? ¿Por qué era tan importante para la Iglesia mantener el monopolio sobre la interpretación correcta
de estos eventos. Las respuestas que encontró eran incómodas, pero iluminadoras. La doctrina de que el pan y el vino se transformaban literalmente en cuerpo y sangre de Cristo durante la misa requería la intermediación de sacerdotes especialmente ordenados. Solo ellos podían realizar este milagro. Solo ellos tenían acceso directo a lo divino. Solo a través de ellos la gente común podía acceder a la salvación. ¿Ves el patrón? La interpretación literal de la Última Cena no era solo una cuestión teológica, era una cuestión de poder. Mantenía a la Iglesia como intermediario indispensable entre Dios y la humanidad. Si por el contrario, la Última Cena había sido simplemente un ritual humano cargado de significado simbólico, entonces cualquier persona, en cualquier lugar, podría acceder a ese mismo significado sin necesidad de intermediarios institucionales. Esta era la amenaza real que representaba el método de Spinoza. No estaba simplemente cuestionando detalles teológicos menores. Estaba cuestionando toda la estructura de poder que se había construido sobre la base de interpretaciones literales de eventos como la Última Cena. Y si me permites un momento, quiero pedirte algo. Si este análisis te está pareciendo tan revelador como a mí me pareció cuando lo descubrí por primera vez, por favor, comparte este video con algún amigo o familiar que crees que también se beneficiaría de conocer estas verdades. Porque estas ideas han sido deliberadamente ocultadas o distorsionadas durante siglos, y es hora de que más personas tengan acceso a ellas. Continuemos con el análisis spinozista. Una vez que había establecido que las narrativas de la Última Cena eran construcciones teológicas posteriores en lugar de reportes históricos directos, Spinoza se preguntó, ¿pero qué pudo haber sucedido realmente? ¿Cuál sería la explicación más probable, basada en evidencia histórica y comprensión de la naturaleza humana, de los eventos que dieron origen a estas narrativas? Su reconstrucción era tanto simple como profunda. Un maestro religioso carismático, operando en el contexto político y religioso volátil de la Palestina del siglo I, había reunido a su alrededor un grupo de seguidores devotos. Este líder, que poseía una comprensión extraordinaria de la psicología humana y la dinámica social, se dio cuenta de que su mensaje y movimiento estaban atrayendo la atención hostil de las autoridades tanto romanas como judaicas. Consciente de que su arresto y probable ejecución eran inminentes, este líder tomó una decisión estratégica brillante: crear un ritual final que sirviera múltiples propósitos. Primero, prepararía emocionalmente a sus seguidores para su muerte. Segundo, les daría una forma concreta de mantener viva su memoria y sus enseñanzas. Tercero, crearía un sentido de continuidad y misión que permitiría que su movimiento sobreviviera y prosperara después de su muerte física. Los elementos que eligió para este ritual fueron casuales. Absolutamente no. El pan era el alimento más básico y universal, presente en la dieta de todas las clases sociales. El vino era la bebida asociada con celebración, pero también con sacrificio ritual en múltiples tradiciones. El timing durante la Pascua conectaba su sacrificio venidero con la narrativa de liberación más poderosa de su cultura. Las palabras que eligió fueron igualmente calculadas para el máximo impacto psicológico. Al identificar el pan con su cuerpo y el vino con su sangre, estaba creando una conexión visceral, íntima, entre su persona y los actos más básicos de supervivencia humana. Cada vez que sus seguidores comieran o bebieran en el futuro, recordarían su sacrificio. Cada vez que se reunieran para una comida compartida, su presencia sería evocada. ¿Pero era esto manipulación cinical? Spinoza no lo creía así. Para él, esto era liderazgo consciente y compasivo. Este maestro religioso no estaba tratando de engañar a sus seguidores. Estaba tratando de prepararlos para continuar su trabajo en las condiciones más difíciles imaginables. Sin su presencia física,
bajo persecución activa, en un mundo hostil a su mensaje. Y funcionó. No solo funcionó, funcionó tan espectacularmente bien que 2000 años después, millones de personas alrededor del mundo continúan repitiendo exactamente este ritual. Continúan encontrando en él conexión, significado, transformación personal. ¿Es esto evidencia de milagro sobrenatural? ¿O es evidencia de algo aún más impresionante, genialidad psicológica operando al más alto nivel? Para Spinoza, la respuesta era clara. Y esto nos lleva a una de las insights más profundas de su método, la diferencia entre verdad histórica y verdad espiritual. Un evento no necesita haber ocurrido exactamente como es narrado para ser profundamente verdadero en un sentido más amplio. Una historia no necesita ser literalmente factual para comunicar realidades psicológicas, morales y espirituales genuinas. ¿Qué verdades comunica la narrativa de la Última Cena independientemente de su exactitud histórica literal? Comunica la realidad del sacrificio amoroso, comunica la posibilidad de transformar sufrimiento en significado, comunica la importancia de crear conexiones que trascienden la muerte, comunica el valor de rituales que mantienen vivas las comunidades y tradiciones. Estas verdades no dependen de la intervención sobrenatural para ser válidas. Son verdades sobre la condición humana, sobre nuestras capacidades más elevadas, sobre lo que es posible cuando operamos desde amor genuino en lugar de miedo o egoísmo. Y según Spinoza, estas verdades son más preciosas y más transformadoras que cualquier milagro literal. Pero ¿qué implicaciones tiene esta interpretación para la práctica religiosa contemporánea? Spinoza no estaba tratando de destruir la religión, estaba tratando de purificarla, estaba tratando de librarla de elementos supersticiosos innecesarios para revelar su núcleo esencial, la capacidad humana para crear significado, comunidad y transformación moral. Bajo esta interpretación, participar en rituales como la comunión no requiere creer en transubstanciación literal. Requiere solo estar dispuesto a conectarse conscientemente con los valores y aspiraciones más elevadas representados por la figura de Jesús. Requiere solo la voluntad de usar elementos simbólicos simples, pan y vino, como ocasiones para reflexión profunda sobre el sacrificio, el amor, la comunidad y el legado que queremos dejar. ¿Y no es esto potencialmente más accesible y más auténtico que la versión tradicional? En lugar de requerir suspensión de la razón y aceptación de lo imposible, requiere solo honestidad emocional y compromiso con valores que la mayoría de las personas ya comparten. Amor, justicia, compasión, servicio a otros. Spinoza también aplicó su método al análisis de otros elementos de la narrativa de la Última Cena que habían sido tradicionalmente interpretados como sobrenaturales. La predicción de la traición de Judas, por ejemplo. ¿Era esto profecía divina? ¿O era el cálculo lógico de alguien que entendía la naturaleza humana y reconocía las presiones que estaban operando sobre su grupo? Jesús conocía a sus discípulos individualmente. Había observado sus personalidades, sus fortalezas, sus debilidades durante años. Sabía que Judas tenía control del dinero del grupo y había mostrado preocupación por los recursos financieros. Sabía que las autoridades religiosas estaban buscando formas de arrestarlo discretamente sin causar disturbios públicos. Sabía que necesitarían a alguien de su círculo íntimo para identificarlo y revelar sus movimientos. En estas circunstancias, era realmente sorprendente que pudiera predecir que alguien del grupo, probablemente Judas, dadas sus características específicas, sería tentado o presionado para colaborar con las autoridades. Para Spinoza, esto no era profecía sobrenatural, sino insight psicológico operando al más alto nivel. Y el efecto dramático de hacer esta predicción durante la cena no fue accidental.
Al forzar a cada discípulo a preguntarse, ¿seré yo? Jesús estaba logrando varios objetivos simultáneamente. Primero, estaba preparándolos psicológicamente para la traición que sabía que era inevitable. Segundo, estaba intensificando la carga emocional del momento, garantizando que sería inolvidable. Tercero, estaba creando una oportunidad para que cada discípulo reafirmara conscientemente su lealtad. ¿Ves la sofisticación de lo que está pasando aquí? No estamos hablando de trucos o manipulación, estamos hablando de liderazgo consciente, compasivo y extremadamente inteligente. Estamos hablando de alguien que entendía tan profundamente la naturaleza humana que podía anticipar reacciones y crear experiencias diseñadas para el crecimiento y la transformación de las personas bajo su cuidado. Para Spinoza, reconocer la naturaleza humana de esta sabiduría no la disminuía, la magnificaba, porque revelaba capacidades que potencialmente todos nosotros poseemos. La capacidad para comprender profundamente a otros, para crear momentos de significado transformador, para liderar con amor incluso en circunstancias extremadamente difíciles. Esta interpretación también transformaba la comprensión de la traición misma. En lugar de ser el acto de un villano cósmico predestinado para el mal, la traición de Judas se convertía en algo mucho más complejo y, en cierto sentido, más trágico, el resultado de presiones psicológicas y sociales específicas operando sobre un ser humano particular con vulnerabilidades particulares. ¿Y no es esta una visión más compasiva y más útil? En lugar de demonizar a Judas como un monstruo incomprensible, nos permite entender cómo las personas ordinarias pueden ser llevadas a actos que traicionan sus propios valores más profundos cuando están sometidas a presiones extremas. Nos permite reconocer nuestra propia vulnerabilidad a compromisos morales cuando enfrentamos miedo, codicia o presión social. Spinoza aplicó esta misma metodología de análisis natural a cada elemento de la narrativa de la Última Cena. El lavado de pies, tradicionalmente interpretado como demostración de humildad divina, se convertía en un ejemplo poderoso de liderazgo servicial, una lección práctica sobre cómo el verdadero poder se expresa a través del servicio a otros en lugar de dominación sobre otros. Las palabras de despedida, tradicionalmente interpretadas como promesas sobrenaturales de vida eterna, se convertían en expresiones profundas de amor y esperanza, en la creación consciente de legado emocional y espiritual que permitiría que la relación entre maestro y discípulos continuara incluso después de la separación física. Cada elemento interpretado naturalmente perdía poder o significado, todo lo contrario. Para Spinoza, ganaba significado porque se convertía en algo accesible, algo que podíamos entender y potencialmente emular en nuestras propias vidas. En lugar de ser espectadores pasivos de eventos sobrenaturales únicos e irrepetibles, nos convertíamos en participantes potenciales en el tipo de liderazgo amoroso, creación de significado y construcción de comunidad que estos eventos representaban. ¿Y qué hay de la institución de la Eucaristía misma? ¿Cómo interpretaba Spinoza las palabras «hagan esto en memoria mía»? Para él, estas no eran instrucciones para repetir un ritual mágico, sino una invitación a crear continuamente momentos de conexión consciente con los valores y aspiraciones más elevadas representadas por Jesús. Hagan esto no se refería solo al acto específico de comer pan y beber vino. Se refería al acto más amplio de reunirse intencionalmente, de crear espacios sagrados, de usar elementos simbólicos simples como ocasiones para reflexión profunda y conexión comunitaria. En memoria mía, no significaba adoración de una personalidad particular, sino recordación activa de un modo de vida caracterizado por amor sacrificial, servicio compasivo y compromiso inquebrantable con la justicia.
Bajo esta interpretación, cada vez que nos reunimos conscientemente para crear conexión, significado y crecimiento mutuo, estamos haciendo esto en memoria, no solo de Jesús específicamente, sino de todo lo que Él representaba. La posibilidad humana de trascender egoísmo, miedo y separación para crear amor, coraje y unidad. ¿Y no es esta una interpretación más democrática y empoderadora que la tradicional? En lugar de requerir intermediarios especiales con poderes mágicos, requiere solo nuestra propia disposición a participar conscientemente en la creación de lo sagrado. En lugar de convertir a algunos en sacerdotes y a otros en laicos, reconoce que cada persona tiene la capacidad y la responsabilidad de contribuir a la creación de comunidades transformadoras. Para Spinoza, esta era la verdadera revolución de la Última Cena. No la institución de un sacramento particular, sino la democratización del acceso a lo sagrado. La demostración de que momentos de profunda significación espiritual pueden ser creados por personas ordinarias usando elementos ordinarios cuando se reúnen con intención extraordinaria. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Si aceptamos la interpretación espinosista de la Última Cena como un ritual humano profundamente significativo en lugar de un evento sobrenatural literal, ¿qué hacemos con esta comprensión? ¿Cómo aplicamos estas insights a nuestras propias vidas y comunidades? La respuesta de Spinoza era tanto simple como radical. Creamos nuestros propios momentos de Última Cena. Nos reunimos conscientemente con las personas que más importan en nuestras vidas. Usamos elementos simples, comida y bebida, conversación y silencio, como ocasiones para conexión profunda y expresión de amor. Creamos rituales personales y comunitarios que honren nuestros valores más elevados y que mantengan vivas nuestras aspiraciones más nobles. Y cuando nos enfrentamos a nuestras propias últimas cenas, nuestros propios momentos de despedida, transición o pérdida, ¿cómo podemos aplicar la sabiduría que Spinoza vio en el ejemplo de Jesús? Podemos preparar conscientemente a las personas que dejamos atrás. Podemos crear legados intencionales de amor, sabiduría y servicio. Podemos usar nuestros momentos finales con otros para expresar lo que realmente importa y para establecer tradiciones que puedan continuar nuestro impacto positivo mucho después de que ya no estemos presentes físicamente. Esta es la verdad que Spinoza desenterró con su método implacable pero amoroso. La Última Cena no fue menos extraordinaria por ser humana, fue más extraordinaria, porque demostró lo que es posible cuando la naturaleza humana opera a su más alto nivel, y esa posibilidad permanece abierta para cada uno de nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Iglesia Católica reaccionó con tal violencia contra las ideas de Spinoza, que literalmente quemó sus libros en plazas públicas por toda Europa? ¿Por qué un simple filósofo judío de Ámsterdam representaba una amenaza más grande que ejércitos enteros? La respuesta te va a impactar, porque Spinoza no atacaba solo doctrinas específicas, estaba desmantelando sistemáticamente todo el sistema de poder sobre el cual se había construido el cristianismo institucional durante más de 1000 años. Por cierto, antes de continuar con esta revelación explosiva, me encantaría saber desde qué país me estás viendo y a qué hora del día. Déjalo en los comentarios. Siempre me fascina saber que estas verdades están llegando a personas de todo el mundo. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor toca ese botón de like. Me ayuda muchísimo para que el algoritmo lleve este contenido a más personas que necesitan despertar a estas realidades. Roma, 1679. En los pasillos del Vaticano, cardenales y teólogos se reúnen en sesiones secretas de emergencia. El tema:
Un libro que está circulando clandestinamente por toda Europa, causando más daño a la fe cristiana que todas las herejías anteriores combinadas. El título, Tratado Teológico Político de Baruch Spinoza. ¿Pero qué contenía exactamente este libro que había puesto en pánico a la institución religiosa más poderosa del mundo? La respuesta era aterradora para las autoridades eclesiásticas. Spinoza había hecho algo que nadie había logrado antes. Había creado un método sistemático para analizar cualquier texto religioso y demostrar paso a paso cómo las interpretaciones sobrenaturales eran innecesarias. Más aún, había demostrado cómo estas interpretaciones servían específicamente para mantener el poder de las élites religiosas sobre las masas creyentes. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta amenaza? No era solo que Spinoza estuviera cuestionando la última cena o algunos milagros específicos. Había creado una metodología que podía ser aplicada a cualquier dogma religioso para revelar sus orígenes puramente humanos. Era como si hubiera inventado una máquina para destruir mitos, y esa máquina estaba siendo copiada y distribuida por toda Europa. La reacción de la Iglesia fue inmediata y brutal. El Index Librorum Prohibitorum, la lista oficial de libros prohibidos por la Iglesia Católica, no solo incluyó las obras de Spinoza, sino que las colocó en la categoría más severa. Libros que no podían ser poseídos, leídos, vendidos o incluso mencionados públicamente bajo pena de excomunión automática. ¿Pero por qué esta reacción tan extrema? Para entenderlo, necesitamos analizar exactamente qué estaba en juego. La Iglesia Católica del siglo XVII no era simplemente una institución religiosa. Era la corporación multinacional más rica y poderosa del mundo. Poseía aproximadamente un tercio de todas las tierras de Europa. Sus ingresos provenían no solo de donaciones voluntarias, sino de impuestos obligatorios, venta de indulgencias y control monopolístico sobre servicios considerados esenciales para la salvación. ¿Y sobre qué se basaba este imperio económico y político? Sobre la creencia de que la Iglesia era el único intermediario válido entre Dios y la humanidad. Sobre la doctrina de que ciertos hombres, ordenados por la jerarquía eclesiástica, poseían poderes sobrenaturales únicos para transformar pan en carne divina, para perdonar pecados, para garantizar vida eterna. Spinoza estaba atacando directamente estos fundamentos. Su interpretación de la última cena como ritual humano, no divino, implicaba que cualquier persona podía acceder a su significado espiritual sin intermediarios. Su análisis de los textos bíblicos como documentos históricos creados por humanos implicaba que la autoridad divina de las Escrituras era una construcción posterior. ¿Ves por qué esto era tan amenazante? Si Spinoza tenía razón, entonces toda la estructura de poder de la Iglesia se basaba en una mentira. Los sacerdotes no tenían poderes especiales. Los sacramentos no eran milagros literales. La jerarquía eclesiástica no tenía autoridad divina única. Y si las personas llegaban a entender esto, ¿por qué seguirían pagando diezmos? ¿Por qué seguirían obedeciendo a obispos? ¿Por qué seguirían temiendo excomunión? La respuesta de la Iglesia fue una campaña de terror intelectual sin precedentes. No se conformaron con prohibir los libros de Spinoza. Organizaron quemas públicas donde las obras del filósofo eran destruidas ceremonialmente mientras se leían denuncias oficiales. Establecieron redes de espías para identificar a cualquier persona que poseyera o discutiera estas ideas. Amenazaron con excomunión no solo a quienes leyeran a Spinoza, sino a quienes conocieran a alguien que lo hubiera leído y no lo reportaran a las autoridades. ¿Te imaginas el clima de terror intelectual que esto creó? Profesores universitarios perdían sus posiciones por mencionar el nombre de Spinoza. Libreros eran arrestados por vender copias clandestinas de sus obras. Familias enteras eran ostracizadas socialmente por poseer manuscritos con sus ideas.
Pero había algo aún más aterrador para las autoridades religiosas. Las ideas de Spinoza se estaban extendiendo precisamente porque tenían sentido. No eran teorías abstractas incomprensibles para las personas comunes. Eran explicaciones claras, lógicas, basadas en evidencia de fenómenos que la gente había observado toda su vida, pero nunca se había atrevido a cuestionar. ¿Cuántas personas habían notado las contradicciones en los evangelios, pero habían suprimido sus dudas por miedo a ser consideradas herejes? ¿Cuántas habían observado que los milagros siempre parecían ocurrir en tiempos y lugares donde no había testigos independientes para verificarlos? ¿Cuántas habían sospechado que las interpretaciones oficiales de eventos, como la Última Cena, servían más para beneficiar al clero que para esclarecer la verdad histórica? Spinoza había dado voz a estas dudas secretas. Más importante aún, había demostrado que estas dudas no eran signos de debilidad espiritual, sino de honestidad intelectual. Había mostrado que cuestionar interpretaciones tradicionales no significaba rechazar valores espirituales, sino purificarlos de elementos supersticiosos innecesarios. La Iglesia se encontró en una posición imposible. No podía refutar las ideas de Spinoza usando lógica y evidencia, porque él había construido sus argumentos sobre bases demasiado sólidas. Tampoco podía ignorarlas, porque se estaban extendiendo demasiado rápido. Su única opción era la supresión violenta y la intimidación sistemática. Pero ¿funcionó esta estrategia? Inicialmente, sí. El terror fue tan efectivo que durante décadas las obras de Spinoza circularon solo en copias manuscritas clandestinas, pasadas secretamente entre círculos de intelectuales que arriesgaban su seguridad personal y profesional por acceso a estas ideas. Sin embargo, la supresión violenta también tuvo un efecto no intencionado. Hizo que las ideas de Spinoza fueran aún más atractivas. ¿Por qué la institución religiosa más poderosa del mundo tenía tanto miedo de un simple filósofo? ¿Qué verdades tan peligrosas habían sido descubiertas que requerían esta censura extrema? La curiosidad humana es imparable, y la prohibición absoluta solo intensificó el deseo de conocer lo que estaba siendo ocultado. Además, la metodología de Spinoza era replicable. Una vez que las personas aprendían sus técnicas de análisis crítico, podían aplicarlas independientemente a otros textos y doctrinas. La Iglesia se encontró jugando un juego imposible de ganar. Por cada libro de Spinoza que quemaban, aparecían 10 nuevos trabajos de otros autores, aplicando métodos similares a diferentes aspectos de la doctrina cristiana. El iluminismo había nacido, y Spinoza era su padre intelectual. Voltaire, Diderot, Hume, Kant, todos reconocían su deuda con el filósofo holandés que había tenido el coraje de aplicar razón pura al análisis de lo sagrado. Las ideas que habían comenzado con su interpretación naturalista de la Última Cena se habían convertido en un movimiento intelectual que transformaría completamente la civilización occidental. Pero, ¿qué impacto específico tuvieron las ideas de Spinoza sobre la Última Cena en el desarrollo de la teología moderna? La respuesta es más compleja de lo que podrías esperar. Oficialmente, la Iglesia Católica nunca aceptó las interpretaciones de Spinoza. El Concilio de Trento había establecido la doctrina de la transubstanciación como dogma infalible, y esa posición nunca ha cambiado oficialmente. Sin embargo, en la práctica, muchos teólogos católicos progresistas han incorporado elementos del análisis espinosista en sus interpretaciones de las Escrituras. Han desarrollado conceptos como verdad teológica distinta de verdad histórica, permitiendo que eventos como la Última Cena sean comprendidos como profundamente significativos espiritualmente sin requerir aceptación de su literalidad histórica completa. Las iglesias protestantes han ido aún más lejos.
Muchas denominaciones protestantes contemporáneas interpretan la comunión exactamente como Spinoza sugirió, como un ritual simbólico poderoso que conecta a los participantes con los valores y sacrificios representados por Jesús, pero no como una transformación literal de sustancias. ¿Y qué hay de las tradiciones no cristianas? Aquí el impacto de Spinoza ha sido aún más revolucionario. Su metodología de análisis religioso ha sido aplicada a textos sagrados de todas las tradiciones del mundo, revelando patrones similares de desarrollo histórico, elaboración mítica y función social en religiones tan diversas como Islam, hinduismo, budismo y judaísmo. Por favor, si esta información te está pareciendo tan fascinante como a mí, comparte este video con algún amigo o familiar que crees que también se beneficiaría de conocer estas verdades, porque el conocimiento que ha sido censurado durante siglos merece ser liberado y compartido ampliamente. Lo que hemos descubierto es que los insights de Spinoza sobre la Última Cena eran solo la punta del iceberg. Había identificado patrones universales en el desarrollo de todas las tradiciones religiosas. Eventos históricos simples que gradualmente acumulan capas de interpretación mítica hasta convertirse en doctrinas sobrenaturales. Rituales que comienzan como prácticas comunitarias naturales, pero que después son reinterpretados como ceremonias mágicas. Enseñanzas que originalmente eran consejos prácticos para vivir bien, pero que después son transformadas en mandamientos divinos absolutos. ¿Y cuál es la implicación más profunda de estos descubrimientos? Que la religión, en su forma más pura, no depende de elementos sobrenaturales. Depende de nuestra capacidad humana natural para crear significado, comunidad y transformación moral. Los rituales funcionan no porque contengan magia literal, sino porque canalizan nuestras necesidades psicológicas y espirituales más profundas de maneras efectivas. Esto nos lleva a una pregunta crucial para nuestro tiempo. ¿Cómo podemos aplicar estas comprensiones a los desafíos contemporáneos? Vivimos en una era de crisis de significado, donde muchas personas han perdido conexión tanto con tradiciones religiosas tradicionales como con valores espirituales en general. ¿Puede el enfoque de Spinoza ofrecer un camino hacia adelante? La respuesta es un sí rotundo. El análisis de Spinoza nos libera tanto del fundamentalismo religioso como del materialismo reductivo. No necesitamos creer en milagros literales para encontrar profundo significado en rituales como la Última Cena. Tampoco necesitamos rechazar completamente la dimensión espiritual de la experiencia humana solo porque no podemos explicarla sobrenaturalmente. En su lugar, podemos desarrollar lo que podríamos llamar espiritualidad naturalista, reconocimiento de que lo sagrado emerge de lo natural, cuando lo natural se expresa en sus formas más elevadas. El amor, la compasión, la justicia, la belleza, la verdad, la conexión comunitaria profunda, todos estos son aspectos de la realidad natural que experimentamos como sagrados, no porque violan las leyes naturales, sino porque las realizan perfectamente. ¿Y qué significa esto prácticamente para cómo vivimos nuestras vidas? Significa que cada acto de amor genuino es un acto religioso. Cada momento de conexión auténtica con otros es un momento sagrado. Cada sacrificio hecho por principios más elevados que nuestro propio beneficio inmediato es una participación en lo divino. No necesitamos esperar milagros externos. Podemos crear milagros a través de la expresión consciente de nuestras capacidades humanas más elevadas. No necesitamos intermediarios especiales para acceder a lo sagrado. Podemos acceder a él directamente a través de la práctica de virtudes como honestidad, coraje, compasión y justicia. Esta era la visión revolucionaria que hizo tan peligroso a Spinoza para las autoridades de su tiempo.
democratizaba el acceso a lo sagrado. Empoderaba a las personas ordinarias para crear sus propias experiencias de trascendencia. Eliminaba la dependencia de instituciones controladoras y sacerdotes intermediarios. Pero ¿cómo podemos aplicar específicamente estas ideas a la creación de rituales y tradiciones significativas en nuestras propias vidas? Spinoza nos da pistas claras a través de su análisis de la Última Cena. Primero, reconocemos que los rituales más poderosos involucran elementos básicos y universales: comida, bebida, reunión, conversación. No necesitamos accesorios exóticos o ceremonias complicadas. Los elementos más simples, cuando son utilizados con intención consciente, pueden crear las experiencias más profundas. Segundo, entendemos que la efectividad de un ritual depende de su relevancia para las necesidades reales de los participantes. Jesús eligió elementos que resonaban profundamente con su cultura específica. Nosotros debemos elegir elementos que resuenen con nuestras culturas y contextos específicos. Tercero, reconocemos que los rituales más duraderos son aquellos que pueden ser repetidos fácilmente y que crean conexiones emocionales fuertes. No sirve crear ceremonias tan complicadas que solo pueden ser realizadas por especialistas o tan abstractas que no tocan el corazón humano. Cuarto, comprendemos que los mejores rituales preparan a los participantes para enfrentar desafíos reales. No son escapismos de la realidad, sino entrenamientos para vivir más auténtica y corajosamente en el mundo real. ¿Cómo sería una última cena contemporánea creada según estos principios? Podría ser tan simple como una cena familiar, donde conscientemente expresamos gratitud por las relaciones que más valoramos, donde compartimos nuestras esperanzas y miedos más profundos, donde nos comprometemos mutuamente a apoyarnos durante las dificultades que sabemos que vendrán. Podría ser una reunión de amigos donde usamos elementos simbólicos simples, quizás una vela encendida y copas de agua o vino, como ocasiones para reflexionar sobre los valores que queremos que guíen nuestras vidas, sobre el legado que queremos dejar, sobre las formas en que podemos servir a algo más grande que nosotros mismos. Podría ser un ritual personal donde, enfrentando una transición importante en nuestras vidas, conscientemente creamos un momento de despedida del pasado y bienvenida al futuro, usando objetos significativos como símbolos de lo que llevamos con nosotros y lo que dejamos atrás. La clave es la intención consciente. Spinoza nos mostró que no hay nada mágico en los elementos específicos utilizados en la Última Cena. El poder residía en la intención consciente con la que fueron utilizados. Crear conexión, expresar amor, preparar para el sacrificio, establecer continuidad. Nosotros podemos aplicar esa misma intención consciente a nuestros propios rituales, usando elementos apropiados para nuestro tiempo y lugar. El resultado será igualmente poderoso, igualmente transformador, igualmente sagrado. Pero ¿qué hay de las objeciones tradicionales a este enfoque? Muchas personas argumentan que si los rituales religiosos son solo creaciones humanas, entonces pierden su poder y significado. ¿Cómo responde la perspectiva espinosista a esta crítica? La respuesta es que esta objeción se basa en una falsa dicotomía. Asume que algo debe ser sobrenatural para ser significativo, que debe violar las leyes naturales para ser sagrado. Pero esta asunción es tanto ilógica como innecesaria. Es la música de Beethoven menos hermosa porque entendemos las leyes acústicas que la hacen posible. Es una puesta de sol menos impresionante porque comprendemos la física de cómo la luz interactúa con la atmósfera. Es el amor menos profundo porque podemos describir los procesos neurológicos involucrados en su experiencia. Por supuesto que no. De hecho, para muchas personas, entender cómo funcionan estos fenómenos los hace más admirables, no menos.
Revelan la elegancia y sofisticación de los procesos naturales que crean experiencias de trascendencia y belleza. Lo mismo es cierto para los rituales religiosos. Entender que la última cena fue creada por genialidad psicológica humana en lugar de decreto sobrenatural no la hace menos poderosa, la hace más admirable, porque revela capacidades extraordinarias dentro de la naturaleza humana misma. Es como descubrir que un edificio hermoso fue diseñado por un arquitecto brillante en lugar de haber aparecido mágicamente. ¿Esto hace el edificio menos hermoso? No. Hace que apreciemos aún más tanto la belleza del resultado como el genio del creador. Spinoza nos invita a apreciar tanto la belleza de rituales como la última cena, como el genio de quienes los crearon. Y más importante aún, nos invita a reconocer que ese mismo genio creativo reside potencialmente en cada uno de nosotros. ¿Y qué hay del argumento de que sin autoridad divina no hay base objetiva para la moralidad y los valores espirituales? Esta es quizás la objeción más seria al enfoque de Spinoza y merece una respuesta cuidadosa. Spinoza argumentaría que esta preocupación se basa en una comprensión defectuosa de dónde realmente se origina la autoridad moral. La verdadera autoridad moral no proviene de comandos externos impuestos por fuerzas sobrenaturales. Proviene de la naturaleza misma de la realidad y de nuestro lugar dentro de ella. Como seres conscientes e interdependientes, tenemos necesidades reales para conectarnos, cooperar, crear significado y contribuir al bienestar de las comunidades de las que formamos parte. Estas necesidades no son arbitrarias o subjetivas, son aspectos objetivos de nuestra naturaleza como especie social e inteligente. Los valores morales y espirituales que funcionan mejor son aquellos que satisfacen más efectivamente estas necesidades reales. El amor funciona mejor que el odio para crear relaciones duraderas. La honestidad funciona mejor que el engaño para construir confianza. La justicia funciona mejor que la explotación para mantener comunidades estables. Estos no son comandos impuestos externamente, son principios descubiertos a través de experiencia y reflexión sobre lo que realmente sirve al florecimiento humano. Tienen autoridad objetiva no porque fueron decretados por una deidad, sino porque funcionan mejor que las alternativas para crear las condiciones donde los seres humanos pueden prosperar. Y esta base naturalista para la moralidad es menos sólida que una base supernatural. Spinoza argumentaría que es más sólida porque puede ser verificada y refinada continuamente a través de experiencia y razón, en lugar de depender de la aceptación ciega de afirmaciones que no pueden ser probadas o refutadas. Además, una moralidad basada en la comprensión de la naturaleza humana real es más flexible y adaptable que una basada en comandos supuestamente eternos e inmutables. Puede evolucionar y mejorar a medida que nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro mundo se profundiza. Esta flexibilidad no significa relativismo moral. Significa que nuestros valores morales pueden estar basados en fundamentos sólidos, la naturaleza de la realidad y las necesidades reales del florecimiento humano, sin estar congelados en formulaciones específicas que pueden haber sido apropiadas para contextos históricos particulares, pero que no sirven igualmente bien en circunstancias diferentes. ¿Cómo se aplica esto específicamente a nuestro entendimiento de la última cena? Significa que podemos apreciar completamente el genio moral y espiritual de lo que Jesús creó esa noche sin necesidad de creer que fue dictado por autoridad sobrenatural. Podemos reconocer la sabiduría profunda de usar elementos simples para crear conexión poderosa,
de preparar conscientemente a seguidores para desafíos venideros, de crear tradiciones que mantendrían vivos valores importantes mucho después de que el líder fundador no estuviera presente físicamente. Y podemos aplicar esa misma sabiduría a nuestras propias vidas y comunidades. Podemos crear nuestros propios rituales de conexión, preparación y continuidad. Podemos usar nuestra comprensión de la psicología humana y la dinámica social para diseñar experiencias que nutran los valores que más apreciamos y que fortalezcan los vínculos que más valoramos. Esto es exactamente lo que Spinoza hizo en su propia vida. Después de su excomunión de la comunidad judaica, no se retiró del mundo ni se volvió amargo o cínico. En su lugar, creó nuevas formas de comunidad basadas en amor compartido a la verdad, la belleza y la justicia. Reunió a su alrededor un círculo de amigos y estudiantes que compartían estos valores, y juntos crearon espacios donde podían explorar las preguntas más profundas sobre el significado y propósito sin temor a censura o persecución. Sus cartas revelan un hombre profundamente espiritual que encontraba lo sagrado no en milagros sobrenaturales, sino en la elegancia de la lógica, la belleza de la naturaleza, la profundidad de la amistad genuina y la satisfacción de vivir de acuerdo con principios éticos claramente pensados. ¿No es este un modelo inspirador para aquellos de nosotros que buscamos espiritualidad auténtica en un mundo donde las respuestas tradicionales ya no satisfacen? Spinoza nos muestra que podemos ser tanto rigurosos intelectualmente como profundamente espirituales, tanto honestos sobre la realidad natural como comprometidos con valores trascendentes, tanto críticos de supersticiones innecesarias como devotos a lo que realmente es sagrado en la experiencia humana. Y ahora llegamos al punto culminante de nuestro viaje con Spinoza. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo transforman estas comprensiones nuestra relación no solo con la última cena específicamente, sino con toda la dimensión sagrada de la vida? La respuesta es tanto simple como revolucionaria. Nos libera para ser co-creadores conscientes de lo sagrado en lugar de espectadores pasivos. Nos empodera para crear momentos de trascendencia en lugar de esperar que nos sean dados. Nos invita a tomar responsabilidad por la calidad espiritual de nuestras comunidades en lugar de delegar esa responsabilidad a especialistas religiosos. La última cena fue un rito humano, no divino. Spinoza nos mostró que esta pregunta en sí misma revela nuestro miedo a la verdad más profunda, que lo humano y lo divino no son categorías opuestas, sino aspectos diferentes de la misma realidad fundamental. Jesús, esa noche, no necesitaba ser literalmente divino para crear algo sagrado. Necesitaba solo expresar plenamente su humanidad más elevada. Y esa misma posibilidad permanece abierta para cada uno de nosotros en cada momento de nuestras vidas. El verdadero milagro no es que un Dios haya cenado con mortales. El verdadero milagro es que mortales tienen la capacidad de crear momentos tan poderosos que resuenan a través de milenios. Y ese poder de crear lo sagrado no es una habilidad rara poseída por unos pocos elegidos. Es el derecho de nacimiento de cada ser humano consciente. La última cena continúa sucediendo cada vez que nos reunimos con intención genuina de crear conexión, significado y transformación. Cada vez que usamos elementos simples, comida, bebida, conversación, silencio, como ocasiones para tocar lo más profundo de nuestros corazones y conectar con lo más elevado de nuestras aspiraciones. Y cada vez que hacemos esto, estamos participando en la misma creatividad divina que Spinoza reconoció en ese evento hace 2000 años. No como imitadores de un milagro pasado, sino como co-creadores activos de milagros presentes. Esta es la verdad que libera. Lo divino no está separado de lo humano, observando desde arriba e interviniendo ocasionalmente.
Lo divino se expresa a través de lo humano, cada vez que nuestra naturaleza opera en su forma más elevada. Cada acto de amor genuino, cada momento de compasión auténtica, cada sacrificio por principios más elevados, cada creación de belleza o significado, es una expresión de lo divino trabajando a través de instrumentos humanos conscientes. La última cena fue sagrada no porque violó las leyes naturales, sino porque las realizó perfectamente. Y esa misma posibilidad de crear lo sagrado a través de la expresión plena de nuestra humanidad más elevada permanece abierta para cada uno de nosotros, en cada momento, por el resto de nuestras vidas. Esta es la revolución verdadera de Spinoza. No la destrucción de lo sagrado, sino su democratización. No la eliminación de lo divino, sino su relocalización del cielo a la tierra, de las instituciones a los corazones, del pasado mítico al presente viviente. ¿Y no es esta, finalmente, una visión más esperanzadora y más empoderadora que cualquier doctrina tradicional? En lugar de esperar salvación de arriba, podemos crear transformación aquí abajo. En lugar de ser víctimas pasivas de fuerzas más allá de nuestro control, podemos ser agentes activos de nuestra propia realización espiritual y la de nuestras comunidades. La verdad de Spinoza es que lo divino siempre estuvo en nosotros, esperando ser descubierto y expresado. La última cena fue solo un ejemplo, poderoso pero no único, de lo que es posible cuando esa divinidad interior se expresa completamente. Y ahora es nuestro turno de crear nuestras propias últimas cenas, nuestros propios momentos de conexión sagrada, nuestras propias tradiciones de amor y transformación. El poder siempre estuvo en nuestras manos. Solo necesitábamos el coraje de reconocerlo y usarlo.